Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, muy buenos días, una semana más y empezamos hoy un día de festivo, un día de descanso y qué bueno que descansemos en el Señor. ¿Por qué no me acompañan a orar? Pero antes permítanme un tintico. Bueno iglesia, vamos hoy a orar, pero quiero contarles, hoy vamos a leer Mateo 12 del 46 al 50. Vamos a darle gracias a Dios por esta nueva semana y qué bendición que la empezamos con día festivo. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias porque son nuevas tus misericordias cada día. Gracias por nuestra familia. Gracias por la provisión que nos das hoy para nuestras vidas en lo material y en lo espiritual. Te rogamos que seas tú, Señor, a través y mediante tu palabra, que nos des el mensaje para este día. En el glorioso nombre de Jesús te lo rogamos. Bueno, iglesia. Entonces vamos a leer Mateo 12 del 46 al 50 y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y mis hermanos, pues mi hermano y mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquí el Señor nos da una enseñanza y hace un contraste entre dos familias. Una, su familia terrenal, que le hablan y le dicen que está su madre y sus hermanos afuera. Y esa familia terrenal tenía unas características. Quiero que me acompañen, por favor, a Marcos 6, del versículo 1 al 6. Vamos a leerlo para poder complementar esta palabra que acabamos de leer. Y dice Marcos 6, del versículo 1 al 6. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. ¿Fue a dónde? A su tierra. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿Y de dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Y dentro de esta incredulidad estaba la familia de nuestro Señor Jesús. Tremendo, ¿no? Pero vemos también otra característica que tenía en ese tiempo la familia de nuestro Señor Jesús. Recuerdan que Él es 100% humano, también 100% divino. Y tuvo una familia. Y dice la palabra de Dios en Marcos 3, versículo 20. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, o sea, su familia, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. La incredulidad. La incredulidad. Entonces el Señor hace ese contraste. En el versículo 48, vuelvo a Mateo 48. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos,
añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano y mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquí Él está hablando de nosotros, esa familia espiritual. Y cuando digo nosotros, somos de aquellos que nos hemos arrepentido, de aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como el Señor. Si Él es mi Señor, yo soy su siervo, su súbdito. Y nosotros hacemos la voluntad de nosotros, no, sino de la que Él nos enseña en su palabra. Quiero leer Lucas 24 al 46 y es lo siguiente. Vemos un contraste de una familia terrenal que dudaba de la divinidad de Jesús. Ahora, ustedes y yo, como creyentes, ¿dudamos de que Jesús es el Hijo de Dios? No, pero de pronto si usted no es creyente, yo quiero compartirle Lucas 24. Aquí ya es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición que nosotros tenemos las Sagradas Escrituras y escrito está que el Señor Jesús resucitó después de haber dado su vida por nosotros allí en la cruz. Pero voy a leerles el versículo 46 de Lucas 24, dice: esto es lo que está escrito. Está hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Jesús aparece a los discípulos después de haber sido crucificado en la cruz. Al tercer día resucitó y le dice a sus discípulos: esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Entonces, mire que ellos, siendo testigos de estas cosas, escriben y dan testimonio de que Jesucristo resucitó. Pero qué bendición que nosotros, como hijos de Dios, hoy podamos entender a través de la palabra de Dios este contraste de una familia terrenal y de una familia espiritual. Pero si tú quieres pertenecer a la familia de Dios, lo único que tienes que hacer es arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De la práctica de pecados y de vivir en un sistema apartado de Dios, apartado de Jesús. Y yo quiero leerles Hechos, vamos a Hechos 3:19. Y aquí en Hechos 3:19 está hablando un discípulo de Jesús, ¿sí? Y ese discípulo de Jesús es Pedro, quien habla y dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y yo quiero hacerle esa invitación en esta mañana. Si usted es un hijo de Dios, pero ha estado apartado de Dios, si usted nunca ha experimentado, nunca ha vivido la presencia de Dios en su vida, hoy es un buen día para que pertenezca a la familia de Dios. Y quiero hacerle la invitación a través de la palabra de Dios y voy a leer para ustedes Juan 1, el versículo 12 al 13 y dice: mas a cuantos le recibieron, Juan 1, versículo 12 y 13 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Todo lo que tienes que hacer es que arrepentirse. Yo lo voy a guiar a una oración de fe, en donde usted, si ha estado apartado de Dios, hoy es un buen día para que usted se arrepienta, para que se reconcilie con el Señor. Si nunca ha conocido a ese Dios maravilloso que nos habla la palabra de Dios, pues vamos a hacer esa oración de fe. Pero tiene que tener dos condiciones. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué es? Confesar con la boca y creer en el corazón. Leo el versículo 10. Porque con el corazón se cree para ser justificado, es decir, recibir ese regalo a través de la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y eso se llama gracia, que
que éramos nosotros los que deberíamos estar ahí, pero que por su gracia y por su amor, Él pagó por nuestros pecados para que nosotros tengamos vida. Y esto se llama justificación. Él es el que nos justifica, el Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz, entregó su cuerpo y derramó su preciosa sangre para lavarnos, para limpiar todo pecado de nuestra vida. Pagó por esos pecados. Y dice, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, lo primero, créelo en el corazón. Segundo, el creerlo en el corazón, en mi ser interior, me lleva a confesarlo. Vamos a hacer esa oración de fe, que hoy es un buen día para arrepentirnos. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar y decirle, Señor Jesucristo, en este día te pido que me perdones. Reconozco mi condición de pecador y quiero pertenecer a tu familia. Por eso te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido y que me aceptes, Señor, como tu Hijo. Gracias, Señor, por la obra que tú hiciste en la cruz por mí, porque a través de esa obra, el derramamiento de sangre, pagaste por todos mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te ruego que hagas de mí ese hombre, esa persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración, creyéndolo en su corazón y lo confesó con su boca, hoy usted empieza a hacer esa nueva creación en Cristo Jesús. Y hoy te reconcilias si estabas apartado de Dios. Hoy a través de esta oración volvemos por la gracia de Dios, por la obra de Jesús en la cruz, a recuperar nuestra posición de hijos de Dios. Porque Él fue el que nos creó y Él es el que nos hace esas nuevas creaciones. Y qué bonito que hoy hemos hecho esa confesión, pero es importante seguir de la mano de Dios, es decir, seguir alimentándonos de su palabra. Por eso mi invitación, que nos continúe siguiendo, pero por sobre todas las cosas, siguiendo a Dios a través de su palabra, que es la que cambia y transforma vidas. Damos gracias a Dios por su palabra y ya hemos orado ahora a practicar esta palabra. ¿Quiénes son los hijos? Los que oyen y practican la palabra de Dios. Esos son los hijos de Dios. Amén. Bueno, feliz día, iglesia, y a vivir esta palabra. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.